El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí estará también mi servidor. A quien me sirva, el Padre le premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos esta fiesta de San Lorenzo y el Evangelio nos da el fondo de lo que se celebra. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Y la gloria de los mártires es esto, es darlo todo, y no hay más que la vida por Cristo, en fidelidad a Cristo. El que quiera servirme, me siga, y al que me sirva, el Padre lo premiará. Han recibido la corona del martirio, tienen el premio real de la vida eterna. Y San Lorenzo, sabéis bien quién es uno de los santos conocidos de la Iglesia, y que tiene mucho que ver con la fiesta que celebramos hace unos días de San Sixto II. Estamos en la persecución de Valeriano, estamos en el año 258, cuando el 6 de agosto, después de haber cambiado las leyes, recordemos que Valeriano hace como dos persecuciones diferentes. Una, la primera más suave, te exige dejar a Cristo y adorar al emperador y a los dioses paganos y salvas la vida. Pero en esta primera parte muere el Papa, San Esteban. Escogen entonces al sucesor, Sixto II, pero entonces empezará a los pocos meses una segunda persecución. Nada de clemencia. Todos los obispos, el Papa, todos los sacerdotes y los diáconos serán ejecutados inmediatamente. No ha de quedar ni uno. Todos los bienes de la Iglesia han de ser incautados. Todos los patricios que no renieguen, también se les incautará todo y también se les cortará la cabeza. Y las matronas romanas, un poco más de misericordia, se les incautarán todos los bienes y serán expulsadas de Roma y llevadas al destierro. Y empieza esta segunda parte de la persecución y llega el momento en que entran los soldados del emperador en las catacumbas, la catacumba de San Calixto, donde estaba Sixto II, y allí cogen a Sixto II y a sus diáconos, los sacan de allí, los ejecutan directamente, los matan, les cortan la cabeza. Sixto II sepultado en la capilla de Santa Cecilia, con la mártir Santa Cecilia, y después cogen a Lorenzo, y Lorenzo es el archidiácono, o sea, el primero de los diáconos. ¿Cuál era la función del primero de los diáconos? Era la administración de todos los bienes de la Iglesia, especialmente de cara a los pobres, pero llevaba todo el patrimonio de la Iglesia. Y así el gobernador lo que exige es: te doy 3 días, reúne todos los bienes de la Iglesia, los das al emperador y salvas la vida. Y le da esos 3 días, y a partir de aquí vienen las diferentes tradiciones que hablan de que coge los bienes, los reparte a los pobres, coge a todos los pobres, los lleva ante el emperador o ante el gobernador y dirá: esta es la riqueza de la Iglesia. Y a él lo cogerán y lo martirizarán. Ya no será cortarle la cabeza, sino como venganza será prácticamente el quemarlo prácticamente vivo. Y hay esas tradiciones de que si le daban la vuelta, no le daban la vuelta, que se quemaba más, y lo que él respondía. El caso es que él murió mártir, y algo de esto seguramente en la historia real está.
pero no sabemos, no tenemos las actas auténticas, originales de cómo fue exactamente, pero más o menos debió ir así. Sin embargo, hay una segunda tradición, que esta es discutible, y es la tradición de bien. Allí estaban los bienes del Papa, pero entre los bienes del Papa había un bien precioso, y es que toda la tradición romana dice que el cáliz de Cristo lo había llevado el Papa Pedro, se lo había quedado y lo había llevado a Roma, y el Papa celebraba la misa papal con el cáliz de Cristo. Esta tradición se demuestra o se muestra en lo que es el canon romano, y rezaremos con el canon romano, que en realidad más que romano es el canon papal, el canon que usaba el Papa. Y si os fijáis, cuando viene el momento de la consagración, el sacerdote dice: y Jesús cogió este cáliz. No cogió el cáliz como dice las demás oraciones eucarísticas, sino cogió este cáliz. Era la oración del Papa con el cáliz que se consideraba que había sido el cáliz de la última cena. ¿Qué pasó entonces con este cáliz? ¿Lo podría haber dado a los pobres? Hay toda una tradición discutible, o sea que no es de fe ni muchísimo menos. Será la historia de decir si eso es verdad o es mentira. Lorenzo quiere salvar el cáliz del Papa y según la tradición lo da a un soldado. Lorenzo, según la tradición, es aragonés, de origen aragonés, lo que hoy es Aragón. Aragón no existía en aquellos tiempos, de lo que hoy sería la zona de Aragón, y lo habría dado a otro soldado de su zona, a un soldado que lo habría llevado a España, a lo que hoy es San Juan de la Peña, y de allí habrá toda una historia larga de cómo ese cáliz, que al final sería el cáliz que se conserva en la Catedral de Valencia. Si todo eso es cierto o no, a la fe no le atañe nada. Si es cierto, pues es una cosa bonita de verlo y de entender cosas de la historia y de cómo las tradiciones han ido forjándose. Pero para nosotros lo que nos importa no es el cáliz de Cristo, que estaría muy bien que lo fuese, sino que nos importa es que Lorenzo ha dado la sangre por Cristo y él bebió de la sangre de Cristo. Y lo bebió a los dos niveles, en la Eucaristía, y realmente dando su sangre se hizo sangre de Cristo, inmolada por Cristo, inmolada a Dios Padre. Para nosotros estos ejemplos de fe lo son para reafirmar nuestra fe, para no tener miedo en unos momentos que a veces no son fáciles de dar testimonio. No está de moda ser cristiano, aunque podemos decir que en el fondo nunca ha estado de moda ser cristiano, jamás ha estado de moda, pero hoy tampoco, y entonces hemos de tener estos ejemplos que nos ayuden a vivir nuestra fe, a darnos cuenta que Cristo lo vale todo y que vale realmente la pena e incluso el martirio, porque la vida de aquí es una vida corta delante de la eternidad que Dios tiene preparada para los que le aman.